Buen día, les habla Julio Jiménez, Julio Coco. Hoy es 6 de octubre del año 2017. Estoy en Caracas, Venezuela, en el Panteón Nacional, y este no es un beta político, este es un video distinto y es algo simple, es un video que quise hacer porque hoy estoy cumpliendo 39 años. Y bueno, no sé si es que me dio por venir a pedirle disculpas a las personas cuyos restos están acá en el Panteón Nacional, porque yo creo que Venezuela, nosotros estamos en deuda con Venezuela. Pero también quería sentir como una energía para recordar tantas cosas de estos 39 años, sobre todo porque a la fecha creo que son muchos los retos, muchas las responsabilidades que tengo por delante, y no son pocas las personas que están esperando algo positivo de mí. Y eso me motiva, pero también me indica que tengo que reflexionar y que tengo que estar en contacto con otro conjunto de cosas. Y quiero recordar, mira, yo conocí a Chávez en el año 1996, en un foro que hubo en el Liceo Alberto Carnevali, en la ciudad del Tigre. Esa vez, Chávez andaba promoviendo la constituyente, la abstención y hablando muy mal de los medios de comunicación. Yo recuerdo que yo era un muchacho, fui y me paré, le pregunté lo siguiente: señor Chávez, ¿por qué usted, si tiene un candidato a la gobernación del Zulia, que era Arias Cárdenas por el Partido Unión, por qué usted está llamando a la abstención? Y el fallecido presidente Chávez me respondió: señor, no, comandante. Recuerdo esta anécdota porque esa fue como que, menos mal que conocí a Chávez, porque de ese momento le agarré adversión. Él no me pareció una buena persona, me pareció alguien autoritario. Y bueno, ya yo estaba en el activismo político por la dirigencia estudiantil del liceo. Este año estoy cumpliendo 25 años de la primera vez que me inicié como activista, cuando me inicié como activista político. Y entonces, fíjense, cuando llega el año 97, en diciembre, una gente llegó a mi casa allá en el Tigre a decirme que Irene Sáenz estaba apuntando las encuestas y que había que frenar a Salas Romer. Recuerdo que eso fue lo que me dijeron. Y yo me sumé. Yo hice el comando de campaña juvenil por Irene Sáenz en el 98, perdón. Y bueno, pasó lo que pasó. La mayoría de las personas se anotaron con Chávez, otros tantos con Salas Romer, y bueno, Irene quedó de tercera. Esa noche, cuando ganó Chávez, en diciembre del 98, yo estaba reunido con mi banda, de aquí le envío un saludo a Tritón, a Matías, mis hermanos de la vida. Y le dije: oye, vale, esto va por una dictadura. Y fíjate tú lo que pasó. Durante todo el año 99 yo estuve en contra de la constituyente, totalmente en contra de la constituyente. Formé parte de un voluntariado, dimos debates, yo escribía en la prensa de Guanipa, que ese periódico del Tigre ya no existe. Y obviamente cuando se hizo el referéndum para convocar la constituyente, yo voté que no. Cuando eligieron la constituyentista, no fui a votar, obviamente, porque si no estoy de acuerdo, ¿cómo voy a votar por los diputados a la constituyente? Y luego el 15 de diciembre del 99, yo voté no a la Constitución, voté no. Entonces, de ahí yo estaba entendiendo que tenía que meterme en un partido político, y me gustaban los partidos de izquierda, entonces, pero yo no entro al partido donde milité gran parte de mi vida, que fue Bandera Roja, porque en ese momento Bandera Roja se debatía entre si apoyar a Arias Cárdenas o no. Y yo había decidido apoyar a Claudio Fermín, porque me parecía que Arias era otro golpista, era otro chavista. O sea, ¿cómo vamos a confrontar a Chávez con su compadre? Y en efecto, yo voté por Claudio, y mire dónde está Arias Cárdenas ahora. Luego vinieron las mega elecciones esas de alcalde, gobernadores y cuestión, y yo empecé a votar siempre en contra de Chávez, Y entonces empecé a hacer aún más activismo ahora como militante de partido. Fundamos un movimiento en el Tecnológico del Tigre, no solamente por ser de la Juventud de Bandera Roja, sino un movimiento estudiantil que se llamaba Unidad 3. Eso recuerdo todos esos debates en casa de Gustavo, en casa de Ford, en casa de Najaraí, en casa de mi compadre Pablo, en casa de mi comadre Coromoto, a quien desde aquí les envío un gran saludo. Oye, quisiera tomarme una cerveza hoy con ustedes en mi cumpleaños, pero bueno, la distancia es la distancia. Y construimos un movimiento, me convertí en dirigente estudiantil. Y sin embargo yo no era el más preponderante, yo siempre fui como que la mano derecha de mi compadre Gustavo, a quien es una persona que le tengo un profundo aprecio y profunda admiración a pesar de las diferencias políticas que hemos tenido. Lo digo del corazón.
Y así llegamos a 2002. En 2002 a nosotros en diciembre nos reunieron y nos explicaron que había que hacer algo para cambiar a Chávez de la presidencia, y nosotros jugamos y jugamos. Me agarraron preso, me dieron una paliza en esos días de abril. Yo no estaba en Caracas, yo estaba en Barcelona. Yo no puedo hablar con propiedad de lo que pasó el 11 de abril en Caracas porque yo no estaba aquí, de paso estaba morado a golpe. Y cuando eso los estudiantes éramos agitadores de oficio, no era que la sociedad civil y los medios nos apoyaban, no, para nada. Y luego cuando el 13 de abril yo vi todo lo que pasó, vi el 12 de abril lo del Carbonazo, yo dije, oye, esto no es. Y comprendí la primera gran reflexión de este video. Los estudiantes somos los tontos útiles de los factores de poder. Y eso ya me empezó a mí a hacer clic más allá del conjunto de ideas que ya yo venía leyendo, estudiando y viviendo. Y bueno, ya ahí yo tenía como, fue en el 2002, tenía 25 años. O sea, ya más o menos estaba maduro. O sea, yo no era un adolescente. Y entonces viene el paro petrolero, yo estaba trabajando y me votaron sin haberme parado, me votaron. Y yo no estuve de acuerdo con ese paro porque lo dije, eso es regalarle PDVSA a Chávez. Y al igual que en el 99 me dijeron de todo por siempre estar en contra de Chávez, ahora me dieron divisionista de toda broma por yo decir que el paro era un error, y me dieron divisionista por decir que el golpe de Estado fue un error. Como todo activista político, uno siempre está esperando la siguiente elección para ver si el candidato que uno apoya gana y uno ve si consigue un empleo. Y esa es la segunda reflexión. Elección tras elección perdía la oposición. Yo me metía en esas campañas duras, entregado. Eso recuerdo la campaña del revocatorio que comenzó cuando yo, y junto con muchas personas en el país, pero yo personalmente recogí firmas el 2 de febrero de 2003 y el revocatorio se vino dando en 15 de agosto del 2004. Y todos esperando que ganáramos. Esa noche a las 5 de la mañana cuando Carrasquero, que era el presidente del CNE, da los resultados, oye, yo sentí que se me partió el alma porque estaba rayado con el gobierno, estaba en la lista Tascón, no conseguía trabajo en el Tigre, en la petrolera. Y de paso los empresarios de oposición siempre le ofrecían un empleo a uno, pero nunca se lo daban porque uno era activista, no le interesaba que uno se empleara. O sea, se podría imaginar la pasadera de roncha de un dirigente estudiantil y de un recién egresado de la universidad dedicado al activismo político. Sin embargo, yo fui parte de la Coordinadora Democrática, yo era el delegado estudiantil de la Coordinadora Democrática en mi municipio, que por cierto se fundó en la casa de Tito Mata, el profesor Tito Mata, a quien también le mando un gran saludo de acá. Y continuó. Y luego entonces vino todo el desastre de 2005, se desarma la coordinadora y viene Ramos Jalop, dice que no va a participar en la Asamblea Nacional. Julio Borges se le plega a Leopoldo, todo el mundo se pone de acuerdo. Y bueno, yo fui a votar y voté en la tarjeta de la causa R, porque yo creía que había que votar. ¿Y sabes lo que me dijeron? Que yo era un divisionista, que yo era chavista, que yo era traidor y que yo era infiltrado. El tiempo hoy, 11 años después, me dio la razón que había que votar. Continúo. Luego, en esa misma onda, AD decide que no va a participar en las elecciones presidenciales y el candidato termina siendo Manuel Rosales. Los precandidatos eran Julio Borges, Teodoro y Manuel Rosales. El partido bandera estaba apoyando a Teodoro. De verdad, todo el mundo es joven y tonto. Yo estaba apoyando era a Julio Borges. Pero bueno, terminó siendo Manuel Rosales el candidato por unas encuestas que uno se sabe qué pasó allí. Y yo me fajé esa campaña. Todavía me avergüenzo la primera vez que vi una tarjeta a mi negra y me dijeron que yo la entregara. Yo agarré eso y lo boté. Porque sabía que eso era algo asqueroso, eso era más populismo, eso era más de lo mismo. Sin embargo, hubo personas que tenían la esperanza de que Manuel Rosales ganara. Y en privado yo decía, Manuel Rosales no va a ganar, no hay posibilidad de que gane. Entonces, sencillamente, para recuperar la confianza en el voto como herramienta democrática, como herramienta de lucha. ¿Sabes lo que me dieron? Me dieron un divisionista infiltrado, de todo. Bueno, perdió Rosales, yo sigo en mi desempleo matando tigres. Y todo el mundo te ofrece villas y castillas antes del proceso electoral y en campaña, luego que pierde al marasmo. Y viene entonces el proceso de la reforma constitucional. Nosotros armamos, yo hice el diseño de un ciclo de foros y asambleas populares para explicar la reforma y por qué el no. Y bueno, finalmente ganó el no. Ese fue el año de RCTV 2007, estos chamos en la calle. Le echamos pichón, vale, le echamos pichón. Pero bueno, ganamos y eso no se tradujo en nada, porque al final la reforma nos la metieron a los carajazos, ¿no?
Entonces pasó lo siguiente, en las elecciones de diciembre de ese año, fueron elecciones de alcaldes, Antonio Ledesma gana la alcaldía mayor. Y entonces yo estaba realmente con una situación económica y de empleo muy fea en el Tigre. Y el partido me trae a Caracas a trabajar en la alcaldía con Ledesma, bueno, y a asumir cargos políticos, porque yo hice toda la escalera, empecé de base y ganando elecciones internas, llegué a ser suplente del Comité Central y a tener el liderazgo de la Comisión de Asuntos Electorales. Y bueno, me monto en la campaña con la enmienda llegando a Caracas, me pongo a trabajar muy contento. Oye, necesitaba un 15 último porque el puro matar tigre era demasiado complejo y con 2 hijos es fuertísimo. Y bueno, se pierde la enmienda, viene el down y gracias a la enmienda le eliminan la competencia de la alcaldía mayor, nos votan a todos, eso es un desastre. Comienzan los problemas internos en el partido. Y bueno, volví a matar tigre y volví a lo mismo, solamente que me quedé en Caracas. Pero en ese proceso se comienza a formar la Mesa de Unidad Democrática, cosa que yo decía que era indispensable, que era fundamental que existiera una coordinación electoral y de lucha para el pueblo venezolano para poder confrontar a Chávez, no había de otra. Y bueno, yo participé en el proceso de construcción de la MUD, por eso es que tengo moral para hablar de la MUD, porque yo soy constructor de eso. Tanto así que cuando se instala la MUD, yo fui el delegado del partido en la Comisión de Asuntos Electorales de la Mesa de Unidad Democrática, que realmente es mi especialidad. Yo era técnico electoral, soy muy bueno con el Excel, soy muy bueno analizando números. Mi liderazgo público ya viene por lo que les cuento a contarles un poquito más adelante. Llega 2010 y son las elecciones de Asamblea Nacional y yo me meto en una campaña ruda en el estado Miranda, en Guarenas, Guatire, donde Gabriel Puerta y Julio Borges eran los candidatos. Y le echamos pichón, se perdió, Julio Borges sale por lista y de nuevo la pelazón, porque o sea, es siempre la misma historia de las elecciones con los activistas, ¿no? Yo venía sintiéndome mal dentro del partido, venía sintiéndome mal con respecto a la dirigencia MUD, yo me separo de mis cargos en la MUD, porque tampoco los podía ejercer, porque tú no puedes tener un cargo en un asunto de eso si no tienes internet, si no tienes computadora, si ni siquiera tienes una vivienda estable. Y sobre todo con 2 chamos que mantener, entonces uno no sabe qué es de su vida, uno no puede estar asumiendo compromisos que no puede cumplir. Y entonces un día se para Chávez en 2011 a decir que tiene cáncer. Y yo, bestia, ¿será que pasó aquí? Comienza todo ese proceso, un proceso que fue duro desde el punto de vista político para todo el mundo. Y para los que nos gusta la política, hacemos activismo político y no tenemos dinero, fue mucho más duro. Y bueno, así llegó, lo estiraron, la manipulación, la mentira. Se murió Chávez, no sabemos cuándo. Ya yo en ese interín, todas las divisiones del partido, yo me cansé y me abrí. Publican la muerte de Chávez y vienen las elecciones de Capriles versus Maduro. Ya yo había empezado a hacer los videos de beta político. Y yo empecé a hacer esos videos porque me enfermé del riñón, grave, casi de muerte. Incluso hice una colecta por Twitter. Debo decir también que desde la gobernación de Miranda me ayudaron, gracias a Félix Faría, que le tengo un gran aprecio, que anda recho conmigo porque él apoya a Capriles y yo no. Igual yo le tengo muchísimo cariño, la amistad está intacta. Y bueno, pero yo en ese proceso de enfermedad yo lo que hice fue sumarme al ciberactivismo de Capriles, porque yo dije, bueno, sí, a Maduro se le puede ganar. Y en efecto se le ganó. Maduro se le ganó. Yo recuerdo que yo tenía una cuestión que se llama hidronefrosis, que es que se te hincha el riñón. Yo andaba con un bastón en la calle, apoyando a Capriles, echándole pichón, y dispuesto a que me mataran, porque había que sacar a Maduro. Entonces el 3 de agosto de ese año yo voy, fíjense ustedes, a apoyar a Capriles en un meeting de él en los Dos Caminos, y el tipo dice que hay que pasar la página, que no importa nada. Yo, verga, pana, la dejamos ir. Y por eso es que yo no critico mucho los salserolazos, porque yo convencido de la vaina, yo también mandé a tocar la salsa y la broma para ver de qué se trataba, porque realmente fueron momentos muy convulsos. Yo hago la colecta por Twitter, me opero en junio, y vienen las elecciones municipales de ese año, que yo dije que se perdía producto. Bueno, si tú tienes un fraude, lo cantas y no lo cobras, pierdes credibilidad. Me fui a San Felipe a ser asesor de mi amigo José de la Cruz Reyes, que es mi hermano, que le tengo mucho cariño y le envío un abrazo con este video. Y bueno, casi se ganó, pero se perdió. Otra más que se pierde. Y otra más donde uno como activista, oye, no es lo mismo. Entonces,
Arranca 2014, yo pienso hay que hacer algo, hacer algo. Empiezo a reunirme con mucha gente, que yo tenía un grupito de opinión, estaba pensando en esto de la disidencia, que yo lo vengo diciendo ahora, estaba estudiando esto de la organización en redes distribuidas, y bueno, logré conocer a Leopoldo López, hablé con él, me reuní con él, me ofreció que me fuera a Voluntad Popular, yo le dije que no, le expliqué mis motivos, él los entendió. Sin embargo, yo me sumo desde mi propia perspectiva a la salida, cosa que nunca ocurrió. La salida era una jornada de activismo y protesta para buscar, para que la gente mediante asamblea de ciudadanos decidiera si la salida era la enmienda, la constituyente o la reforma constitucional, porque en ese momento no estaba planteado la tesis del revocatorio. Pero bueno, se llevan presos a los chamos de San Cristóbal, se llevan presos a los chamos de Margarita, viene la marcha del 12 de febrero, el gobierno mata a Juancho Montoya y ¡plum! Estalló el problema. Que todavía la gente, muchos se molestaron cuando yo dije, el gobierno no va a caer por esto, porque el gobierno no va a caer porque haya matado a Juancho Montoya, que era alguien de los colectivos, de ellos mismos. Es un problema donde nosotros no teníamos que ver. Sin embargo, hubo todo ese ánimo, hago yo el video esa noche, que es el que me cambió la vida, me hice famoso. Ese video me llevó a CNN, y a todo el mundo conocía mi cara, ahora soy un meme. Y bueno, ¿y qué hice? Lanzarme para la calle a esa asamblea de ciudadanos, pues. Ahí logré constituir una base de movimiento, conocí muchísima gente inteligente y valiosa que quiere luchar por este país. A todos les envío un abrazo, porque de cada uno de ustedes tengo un pedacito en mi corazón. Y bueno, terminó 2014, la cocomanía bajó, menos mal que yo nunca me creí gran cosa. Y llegó 2015, que era el año electoral, el año de la Asamblea Nacional. Evidentemente, yo quería ser diputado, decir que no es mentira, pero cuando vi todos los manejos turbios que había en torno a eso, solicité primarias, no me las dieron, yo preferí quedarme tranquilo. Porque si me inscribía, era hacerle el juego al chavismo, y eso es cierto. Y yo dejé pasar la cuestión, y evidentemente, el asunto electoral se llevó el año, nosotros decíamos que había que activar en las colas, un conjunto de propuestas que tuvimos en 2015, pero bueno, el año electoral se fue. Bueno, y termino yo incluso votando por la muta, hay que decirlo. Yo voté por Tomás Guanipa, yo todavía no me perdono eso. Y voté por Henry Ramos, bueno, o sea que usted la cuenta, ¿no? Empieza este año, 2017, yo cambié incluso toda mi política. Yo dije, bueno, vamos a apoyar a la Asamblea Nacional, porque se votó por la Asamblea Nacional para que hiciera el cambio. Incluso yo inventé algo que llamé beta parlamentario, incluso me cambié mi manera de vestir. Yo quería apoyar a la Asamblea Nacional. Lo que no pensábamos que iba a haber esta entrega, lo que no pensábamos es que se iban a entregar, que iban a regalar todo, que no iban a pelear. Y entonces me entero de todo de lo que pasó con estas negociaciones. Y en abril, tan cómodo aquí. Y en abril hago el video ese donde le dije las groserías a Capriles, donde explico, mira, vale, aquí se suspendió una marcha de nuevo. Bueno, porque hay un acuerdo para que el referéndum revocatorio no sea este año. Oye, vale, en serio, de eso me dijeron de todo, todavía incluso recibo amenazas de muerte. Oye, qué locura, sencillamente por decir algo. Ay, papi, ahorita no, yo tengo un perrito ya, gracias. Entonces, por decir algo que hoy ya todo el mundo se está dando cuenta. Tal vez yo me equivoqué al decir ese poco de grosería, pero realmente estaba bravo. Entonces, viendo hoy, 6 de octubre de 2017, que ya el CNE dijo que el revocatorio, si acaso lo van a publicar y aprobar, es en noviembre. Ya sabemos que no hay revocatorio este año, hay gente todavía creyendo en pajaritos preñados. Y cuando yo veo a esa gente con los pajaritos preñados, me tengo que reflexionar, y por eso es que vine al Panteón. Vine al Panteón porque yo me siento hoy más motivado que nunca a luchar por Venezuela. Porque yo creo que tengo mucho que darle a este país, porque tengo ideas, porque tengo fuerza, porque estoy en una edad que no soy un joven, pero tampoco soy un viejo. Estoy casi que en el tope de mi habilidad intelectual y física para la política. Y a veces uno necesita motivos. Y toda la gente que me rodea son buenos motivos. Mi familia son motivos. Incluso estos señores que están aquí enterrados, que están aquí sepultados, son motivos. Cada niñito que se muere es un motivo. Cada familia que se separa por la migración es un motivo. Y yo quisiera, hoy en mi cumpleaños, darle a Venezuela, a los que ven este video, un motivo.
echarle pichón, vale. Vamos a echarle pichón. Las dictaduras no caen por obra y gracia del Espíritu Santo. Las dictaduras caen porque hay gente que se organiza, porque hay gente que tiene una visión de país, porque hay gente que se convence de que sí puede, porque hay gente que toma el destino en sus manos. Yo vengo de una situación, y aquí agradezco mucho a mi madre, a mi negra y de oro, que la amo mucho, le envío un saludo con este video. Todo lo que me enseñó y todos los coñazos que me dio también se lo agradezco, porque me hicieron un hombre de bien, imperfecto como cualquiera, pero es un hombre de bien. Y un hombre con muchísimos amigos. Yo siempre digo que la persona que no tiene amigos es porque es una mala persona y no quiere a nadie y nadie lo quiere. Tengo muchísimos amigos. Hoy, mañana, todas las demostraciones que afecto recibido en mi cumpleaños me llenan. Y, oye, sé que una parte de mí va en cada una de esas personas. Y eso es chévere. Sentirse valorado, sentirse apreciado. Pero igual así nosotros tenemos que sentir a Venezuela. Así como uno se siente cuando alguien con mucho afecto lo felicita a uno en su cumpleaños. Así uno tiene que sentir a Venezuela, tiene que sentirla en positivo a pesar de que Venezuela está jodida. Sí, está jodida por una clase gobernante y por una élite que son la mierda, hay que decirlo. ¿Me entiendes? Pero también porque nosotros no nos hemos puesto las pilas y la élite nos tiene pisado. Y desde aquí, vale, desde el Panteón Nacional, aquí está Simón Bolívar, aquí está un poco de tipo bravo, nacido de esta tierra. Y cuando esto no buscaban OEA ni buscaban nada, los tipos resolvían. Y resolvieron la libertad de un país, resolvieron independizarnos, resolvieron la libertad de los esclavos. Oye, vale, un poquito de amor, vale. Vamos a querer a nuestros amigos, vamos a querer a nuestra familia, vamos a querer a nuestro país. Quien no quiere a su país no se quiere a sí mismo. Quien no quiere a su madre no quiere a su patria. Quien no quiere a sus hijos no sirve. El que es mal hijo es mal esposo, mal padre, mal amigo, mal hermano, mal todo. Y hoy en una crisis de valores. Oye, vale, vamos a reconciliarnos con los valores buenos de la venezolanidad. Muchos de esos valores están resumidos aquí en el Panteón, ¿vale? Eso es una cuestión que es un sitio turístico bellísimo. Incluso parece mentira que el chavismo tenga esto ordenadito. ¿Por qué la oposición no viene acá, aunque sea a sentarse aquí y tomarse un café? Mire, que esto está chévere hasta para sentarse. ¿Por qué no vienen aquí a sentarse? Aunque sea como hice yo, que me vine, me compré un café, me senté ahí a reflexionar. Porque hay que pensar con cabeza fría, a pesar del hambre, a pesar de la muerte, a pesar del sufrimiento que hay en Venezuela. Hay que pensar, porque Venezuela lo merece, porque tú te lo mereces, porque yo me lo merezco, porque tu hijo se lo merece, mis hijos se lo merecen, ¿vale? Coño, vamos a echarle pichón, de verdad. Y les digo algo a toda la gente que cree en las mentiras que dicen sobre mí. Mire, tarde o temprano, todo se sabe. Y aquí, los que me conocen saben, y lo digo aquí delante de los que libertaron este país, saben que yo estoy donde estoy, soy donde soy, porque soy un hombre franco, honesto. Y este hombre franco y honesto le está diciendo que la dictadura la vamos a sacar y que cuenten conmigo. Muchas gracias.